Para comenzar quisiera compartir con ustedes una anécdota que es una experiencia de vida que de alguna manera explica el por qué en lo personal me interesó profundizar más sobre las nuevas generaciones y también por qué la compañía en la que trabajo le interesó profundizar mucho más en el tema de las nuevas generaciones. Es una anécdota muy corta pero muy representativa de lo que les voy a contar en los próximos 15 minutos. Hace aproximadamente 2 años, una de las personas más senior dentro de Unilever, un ejecutivo top, tenía un problema personal, que era que su padre estaba internado en una etapa bastante terminal de su enfermedad en el hospital alemán, y en ese mismo momento en el cual tenía este inconveniente con su padre, él había recibido una propuesta laboral muy interesante para expatriarse y para continuar su carrera en Unilever, también al más alto nivel de la compañía. En esas visitas que le realizaba al padre, todas las semanas en el hospital alemán, se encuentra con su sobrino, que tenía en aquel momento 24 o 25 años, y al cual hacía muchísimo tiempo que no veía, y después de una charla de 10-15 minutos en la cual obviamente el sobrino halagaba su carrera y halagaba todo lo que había hecho él en Unilever, le pregunta lo siguiente, le dice: tío, todo esto que vos hiciste, todo este tiempo que vos invertiste en Unilever, todas estos viajes, estas faltas de tiempo con la familia, las diversas expatriaciones, todo lo que vos tenés, ¿valió la pena? Esa pregunta, tan simple, pero tan contundente, fue lo que llevó a este ejecutivo a volver al día siguiente, charlar conmigo y plantearme algo que nunca se había planteado hasta ese momento. Si todo lo que él había hecho, si todo lo que él había invertido en esta compañía realmente había valido la pena. ¿Y por qué esta pregunta? Que parece tan simple pero a la vez impactó tanto en este ejecutivo. El porqué de esta pregunta es justamente cuestionar lo que él no había cuestionado hasta ese momento en su vida, que era de alguna manera si todo lo que estaba dejando en pos de esa carrera tenía sentido de ser o no tenía sentido de ser. Esa movilización personal, de alguna manera, hizo que el ejecutivo revisara esta nueva propuesta que tenía la compañía y que finalmente decidiera quedarse y no irse a vivir al exterior como tenía planificado. ¿Y por qué comparto esta pequeña anécdota? Porque en esta pequeña anécdota quizás estemos hablando de algo tan importante como lo que es el sentido del éxito para las diferentes generaciones. Mientras que para un ejecutivo de 50 años el éxito como concepto está mucho más relacionado con la carrera, con la vida profesional, con el desarrollo económico, para los jóvenes de la generación Y, de los cuales vamos a hablar hoy, esté relacionado con otra cosa. De lo que estamos hablando finalmente es del sentido del éxito. ¿Qué es éxito para esta generación? Para la generación Y, la generación del milenio, de los que tienen hoy entre 20 y 30 años. Y quizás en este punto es donde podamos empezar a entender el sistema de valores laborales de esta generación. Cuando nosotros hablamos de la generación Y, estamos hablando de una nueva manera de entender el trabajo. El trabajo ya no es lo que era para las generaciones anteriores y tiene que ver mucho más con el presente y con la necesidad del hoy, y no con la necesidad de realización en el largo plazo. ¿Qué es el trabajo para los jóvenes de hoy? El trabajo es una dimensión más entre tantas otras dimensiones, pero no es la central, y ese es el cambio más rotundo con respecto a las generaciones previas. En el pasado, para nosotros, el trabajo era el eje social en el cual nos organizábamos. A partir de ese eje social es que construíamos nuestras vidas de relaciones y nuestras vidas profesionales. En el presente, ese eje central de las vidas no está ocupado enteramente por el trabajo, ni siquiera primordialmente por el trabajo, sino que está compartida entre el trabajo y otras dimensiones que son cada vez más importantes, como la vida social, los viajes, la relación con amigos, las redes sociales. Entonces, en la medida que el trabajo hoy no ocupa ese eje central, también para los jóvenes es mucho más irrelevante y es mucho menos importante perderlo. En la medida que nosotros decimos que es mucho menos importante para ellos el trabajo, la dificultad para construir ese compromiso de nosotros, organizaciones, cada vez es más difícil. Y los mecanismos que utilizábamos tradicionalmente para construir compromiso, para construir productividad y esa milla extra que todas las compañías necesitamos, es cada vez más difícil de obtener. Y cuando estamos hablando de este problema, el problema de la generación Y, de la construcción del compromiso, de la productividad, de la milla extra, finalmente lo que estamos hablando es
de las dificultades que tenemos hoy las organizaciones de todo tipo para construir eficiencias y productividad. ¿Por qué? Porque la falta de satisfacción laboral, la falta de compromiso laboral, de alguna manera emergen con indicadores que son muy preocupantes para todas las organizaciones, de cualquier tamaño, pequeñas, medianas, grandes, para todas las industrias, que se ven traducidas en alta rotación, cada vez menos tiempo en los puestos de trabajo, costo de reentrenamiento cuando hay pérdida de recursos, imposibilidad de trasladar tareas entre miembros permanentes, esto es, con la rotación mayor necesito rotar las tareas con mucha más frecuencia, y todo eso tiene un impacto muy muy grande en lo que es la productividad, más allá también de los costos propios que tienen el reclutamiento, el nuevo reclutamiento, el entrenamiento, el reentrenamiento. De allí que el problema del impacto de la baja satisfacción y de el bajo nivel de compromiso en la generación Y tiene una correlación directa con la productividad en la propia organización. Y tiene también un efecto adicional. Los jóvenes son quienes dominan el mundo tecnológico, son los nuevos nativos digitales y son quienes de alguna manera controlan la tecnología de las compañías. En la medida que nosotros podamos tenerlos, que nosotros podamos desarrollarlos, acogerlos, vamos a poder sacar lo mejor de nuestros desarrollos tecnológicos, también de nuestra infraestructura tecnológica. En la medida que nosotros tengamos dificultad para retenerlos, para desarrollarlos, probablemente el impacto de nuestras tecnologías va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la adaptación y la implementación de las nuevas tecnologías va a llevar muchísimo más tiempo y va a ser también mucho más diluida por la falta de capacidades para poder implementarlo. Ahora bien, estos problemas que yo estoy mencionando, que tienen que ver justamente con un nuevo sistema de valores laborales, que no es ni mejor ni peor que el anterior, es diferente, nos tiene que alertar también de qué cosas tenemos que modificar en nuestras organizaciones para poder acoger a los nuevos jóvenes. ¿Y por qué digo la necesidad? Porque cuando nosotros hablamos de los jóvenes de la generación Y, estamos hablando a la vez de nuestros propios consumidores. Es decir, Unilever es una compañía de consumo masivo que opera en muchos negocios, alimentación, limpieza, cosmética, y que lo primero que tiene que hacer es entender sus consumidores, que en general son jóvenes que deciden la compra del hogar, mujeres jóvenes también que deciden la compra en el hogar, y que de alguna manera tienen un sistema de valores al cual nosotros necesitamos acostumbrarnos y adaptar nuestro portafolio de marcas. En la medida que es tan importante entender ese consumidor, mucho más es aún importante tenerlo en nuestra propia organización, porque va a ser quien pueda desarrollar de mejor manera productos y servicios para esa nueva demanda con un nuevo sistema de valores asociado. Entonces, el gran desafío que tenemos por delante es cómo construir nuevos paradigmas organizacionales que ayuden a que estos jóvenes quieran quedarse y quieran prolongar su estadía. Ya no hablamos de largo plazo, ya no estamos proponiendo que se queden 10, 15 años como en el pasado. Simplemente estamos planteando una ecuación de tiempo mucho más corto, pero que sea mucho más efectiva. Es decir, que los jóvenes, mientras estén, den esa extramilla sin importar tanto si van a quedarse en el largo plazo. Para eso, lo que hay que revisar, entre otras cosas, es la propuesta de valor como empleadores. Es decir, no podemos seguir ofreciendo lo mismo que ofrecíamos hace 10 años cuando los jóvenes demandan algo muy diferente. Todas las propuestas de valor que teníamos como empleadores en el pasado, que tienen que ver con la remuneración, la carrera, etcétera, siguen estando. Lo que pasa es que se agregan algunas otras que son cada vez más cruciales y que son cada vez más difíciles de responder. Entre ellas elegí 4 o 5 para mencionarles a ustedes, solamente para poder darle un marco al tamaño del desafío. Primero es la virtualidad. Los jóvenes de hoy en día quieren trabajo más flexible y más virtual. Esto es, cada vez quieren menos oficinas. En la medida que los jóvenes quieren cada vez menos oficinas, es que nos vemos en la obligación de tener sistemas tecnológicos y sistemas de organizar el trabajo que ayuden a poder hacer el mismo trabajo en diferentes geografías. Es decir, que puedan aprovechar también espacios diversos para poder desarrollar su tarea sin tener que venir al mismo lugar de trabajo todos los días. Obviamente eso requiere de una inversión tecnológica, pero también de metodologías de control del
del trabajo y de metodologías de control de objetivos mucho más rigurosos y probablemente mucho más tecnificados que los que teníamos. Pero la virtualidad como demanda central de esta generación es clave. Y si las organizaciones no nos adaptamos a esta demanda virtual, obviamente quienes lo hagan antes van a ganar esa carrera por el talento y por las mejores capacidades organizacionales. Otro gran desafío es el trabajo intergeneracional. ¿Y por qué digo el trabajo intergeneracional como el gran desafío? Porque una compañía como Unilever, y también muchas otras industrias como en las que ustedes participan, no emplean solo jóvenes de entre 20 y 25 años. No somos Google, no somos Facebook, en donde los empleados solo pertenecen a un nicho etario. Somos, en nuestro caso Unilever, en el caso de ustedes, el campo, la agroindustria, la ganadería, es decir, somos un mundo en donde conviven muchas, pero muchas generaciones. Y esa interacción generacional es la que ha traído una crisis al mercado de trabajo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque quienes dirigimos o quienes lideramos en el momento pertenecemos a un paradigma laboral muy diferente al de los jóvenes de hoy. La pregunta es justamente cómo hacemos para integrar, digamos, esas dos culturas laborales y que no colisionen, sino que cooperen entre sí. Otra demanda importante es la del balance entre vida y trabajo. Es decir, cómo logramos armonizar el trabajo con la demanda de mayor vida y de mayor tiempo para la vida personal. Esto que en el pasado era bien visto, que era la cantidad de horas de trabajo en un lugar, hoy es mal visto, hoy es un disvalor laboral. Esto de la permanencia en las oficinas, de permanencia en el lugar de trabajo, que era tan valorado, en la actualidad no es valorado por los empleados. Y obviamente las estrategias de las propias organizaciones tienen que ver con generar mayores espacios flexibles, mayores espacios libres, para que el trabajo esté combinado entre esparcimiento y obligación. Y ese es el otro desafío más grande que tenemos por delante. Por último, pero no por eso menos importante, la transparencia. Cómo creamos reglas claras para todos los empleados, es decir, cómo todo el equipo de gente que trabaja conmigo sabe que estamos regidos por reglas. Y las reglas normalmente tienen que estar escritas, las reglas normalmente tienen que estar comunicadas y tienen que ser el marco regulatorio para que los jóvenes sientan que están siendo tratados de la misma manera y con el mismo criterio. Por último, pero para mí claramente lo más importante, el liderazgo. ¿Qué cambia en el liderazgo de la generación Y? Lo que cambia radicalmente es lo que los jóvenes demandan a los líderes. Hay una frase que uso normalmente que tiene que ver con la muerte de las jerarquías, que es para mí lo más representativo de la demanda de liderazgo de las nuevas generaciones, que tiene que ver con el no respeto, para no llamarlo falta de respeto o carencia de respeto, sino el no respeto hacia el valor jerárquico. Es decir, en la actualidad un joven no respeta a un líder simplemente por su valor jerárquico y por su posición en la organización. De allí la dificultad de liderar sin escala jerárquica. Combinado con eso hay una demanda mucho mayor de contención, de feedback, de escucha, que se le traslada al jefe. Esto combinado con la falta de jerarquía genera un conflicto inmediato entre supervisor y supervisado, que es, ¿cómo hago para acompañar a una persona, contenerla, darle feedback, acompañarla en su desarrollo y a su vez no poder darle órdenes, porque no valora el sistema jerárquico? ¿Cómo a través de mi conocimiento puedo influenciarlo? ¿Cómo a través de mi conocimiento puedo impactarlo positivamente para que a partir de ello su eficacia y su productividad como empleado sea cada vez mayor? Pero obviamente el desafío es gigantesco, porque la combinación de valores encontrados, que tienen que ver, por ejemplo, como decía antes, con el sacrificio, este valor del sacrificio que ya no está presente con respecto a las generaciones anteriores, hace que haya una colisión permanente entre líder y liderado. Entonces, para cerrar y como reflexión más importante es en qué punto nos encontramos las compañías, dónde estamos. Pasamos de un momento de hace 8 años en donde investigábamos y tratábamos de entender a la generación Y. Tratábamos de caracterizarla para poder adaptar a nuestras compañías. Un momento siguiente, que fue una segunda etapa, de aproximadamente hace 5 años atrás, en donde comenzamos a adaptar a las compañías. Adaptar significa revisar nuestras políticas, nuestras metodologías de Work and Life Balance, nuestros modelos de liderazgo, nuestros modelos de evaluación, y empezamos a adaptarlas.
adaptarlas a gran velocidad. Y el momento actual en el que nos encontramos es el momento en el cual gana el que transforma más rápido. Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestros negocios y nuestras organizaciones se transformen a mayor velocidad que nuestros competidores para crear ventajas competitivas que acerquen a los más jóvenes y a los mejores jóvenes a trabajar con nosotros? El gran desafío es ese, la velocidad del cambio. Ya no discutimos el cambio, ya no discutimos la necesidad de transformación de nuestras organizaciones para acoger a los jóvenes, sino de lo que hablamos es de la velocidad en ese proceso de cambio.